Hola, buenos días, mi nombre es Jack Lacan. Hoy vamos a leer el seminario 8. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y pedir más videos. Bueno, comencemos con 1. Al principio era el amor. Al principio era el amor. La Juarmerey de Platón. Sócrates y Freud. Crítica de la intersubjetividad. La belleza de los cuerpos. Anuncié para este año que voy a tratar sobre la transferencia en su disparidad subjetiva, su presunta situación, sus excursiones técnicas. Disparidad no es un término que haya elegido fácilmente. En lo esencial destaca que aquello de lo que se trata va más allá de la simple noción de una disimetría entre los sujetos. Se revela, por así decir, de entrada, contra la idea de que la intersubjetividad pueda proporcionar por sí sola el marco donde se inscribe el fenómeno. Hay para decirlo palabras más o menos cómodas según las lenguas. De lo que busco algún equivalente en francés para calificar lo esencialmente impar que la transferencia contiene, es del término al. No hay término para designarlo, aparte del término imparidad, que no es habitual en francés. Su presunta situación, dice además mi título, indicando de este modo alguna referencia al esfuerzo llevado a cabo estos últimos años en el anáfisis para organizar lo que ocurre en la cura en tomo a la noción de situación. La palabra presunta es para decir que me sitúo en oposición, o al menos en una posición correctiva, respecto a este esfuerzo. No creo que se pueda decir del anáfisis, pura y simplemente, que haya ahí una situación. Si lo es una de la que se puede decir que es ciertamente una falsa situación. En cuanto a todo lo que se presenta como técnica, debe inscribirse como referido a los principios o, al menos, a la búsqueda de los principios ya evocada en la indicación que mi título da de estas diferencias de planteamiento. Por decirlo todo, se requiere aquí una topología adecuada y, por lo tanto, una rectificación de lo que implica comúnmente el uso que hacemos todos los días de la noción, teórica, de la transferencia. Se trata de referirla a una experiencia. Esta última, sin embargo, la conocemos muy bien, al menos en la medida en que, en calidad de lo que sea, hayamos practicado la experiencia analítica. He tardado mucho tiempo en ocuparme de este corazón de nuestra experiencia. Según la fecha en que hacen empezar este seminario, en el que guío a cierto número de ustedes desde hace algunos años, cuando abordo la transferencia es en su 8º o en su 10º año. Ya verán ustedes que este largo retraso no carecía de razón. Empecemos, pues. 1. Al principio. Todos supondrán enseguida que me refiero a alguna paráfrasis de la fórmula al principio era el verbo. Imam van Guardietat, dice otro. Para un tercero, en primer lugar, es decir, al principio del mundo humano, era la praxis. He aquí 3 enunciados en apariencia incompatibles. Pero a decir verdad, desde el lugar en que estamos para dilucidarlo, es decir, el de la experiencia analítica, lo que importa no es en absoluto su valor de enunciado, sino su valor de enunciación, o también de anuncio. Quiero decir el modo en que ponen de manifiesto el ex nihilo propio de toda creación y muestran su vínculo íntimo con la evocación de la palabra. En este plano, manifiestan evidentemente que encajan en el primer enunciado, al principio era el verbo. Si lo evoco, es para diferenciar de esto lo que yo digo, así como el punto de donde voy a partir para enfrentarme a este término, el más opaco, a este núcleo de nuestra experiencia que es la transferencia. Pretendo partir, quiero partir, voy a tratar de partir, empezando con toda la torpeza necesaria, hoy de lo siguiente, que el término al principio tiene con toda seguridad otro sentido en el análisis. Al comienzo de la experiencia analítica, recordémoslo, fue el amor. Este principio es distinto de la transparencia de la enunciación para sí misma, que daba su sentido a las fórmulas de hace un momento. Es un comienzo cargado, un comienzo confuso. Es un comienzo no de creación, sino de formación. Enseguida llegaré al punto histórico en el que nace del encuentro entre un hombre y una mujer, Joseph Breuer y Anna O, en la observación inaugural de los Studien über Hysterik, cuando nace lo que es ya el psicoanálisis y que la propia Anna bautizó con el término de Talking Cure, o también desollinado, Chemney Sweeping. Antes de pasar a esto, quiero recordar un instante, para quienes no estaban aquí el año pasado, algunos de los términos alrededor de los cuales giró nuestra exploración de lo que llamé la ética del psicoanálisis.
El año pasado quise explicar ante ustedes, digamos, para referirme a la palabra creación que he traído hace un momento, la estructura creacionista del etos humano en cuanto tal, el ex nihilo que subsiste en su corazón y que constituye, por emplear un término de Freud, el núcleo de nuestro ser, que Wesens. Quise mostrar que ese etos se enrosca alrededor de este ex nihilo como algo que subsiste en un vacío impenetrable. Para abordarlo, y para designar este carácter impenetrable, empecé, ustedes lo recuerdan, por una crítica cuya finalidad consistía en rechazar expresamente lo que me permitirán ustedes llamar, o al menos quienes me escucharon me dejarán llamar, la Juarmerei de Platón. Juarmerei, para quienes no lo saben, designa en alemán ensoñación, fantasma, dirigido hacia algún entusiasmo y, más especialmente, hacia la superstición. En suma, se trata de una observación crítica, añadida por la historia, en el orden de la orientación religiosa. El término Juarmerei tiene claramente esta inflexión en los textos de Kant. Pues bien, la Juarmerei de Platón es haber proyectado en lo que llamo el vacío impenetrable la idea del soberano bien. Este es el camino que, con más o menos éxito severamente, con una intención formal, traté de seguir, que resulta para nosotros del rechazo de la noción platónica del soberano bien como algo que ocupa el centro de nuestro ser. Para volver a nuestra experiencia, sin duda, pero con una intención crítica, partí de lo que se puede llamar la conversión aristotélica respecto a Platón. Aristóteles está sin lugar a dudas superado para nosotros en el plano ético, pero en el punto en que nos encontramos, tener que mostrar el destino histórico de las nociones éticas a partir de Platón, la referencia aristotélica es ciertamente esencial. De seguir el paso decisivo que contiene la ética a Nicómaco en la edificación de una reflexión ética, es difícil no ver que, si bien mantiene la noción de soberano bien, cambia profundamente su sentido. Mediante un movimiento de reflexión inversa, lo hace consistir en la contemplación de los astros, es decir, de la esfera más exterior del mundo. Y precisamente porque esta esfera, que era para Aristóteles un existente absoluto, increado, incorruptible, quedó para nosotros decisivamente volatilizada en el polvo brillante de las galaxias, último término de nuestra investigación cosmológica, podemos ahora tomar la referencia aristotélica como punto crítico de lo que en la tradición antigua es la noción de soberano bien. Este paso nos dejó entre la espada y la misma pared de siempre desde que se intenta elaborar una reflexión ética. Teníamos que asumir o no aquello de lo que la reflexión, el pensamiento ético, nunca ha podido desembarazarse, esto es, que no hay bueno, gute ni placer sino a partir del bien. Y todavía teníamos pendiente buscar el principio del Wohltat, del actuar bien, y lo que éste infiere permite dejar decir que tal vez no es simplemente la BA, la buena acción, aunque fuese elevada a la potencia kantiana de la máxima universal. Si hemos de tomarnos en serio la denuncia freudiana de la falacia de las satisfacciones llamadas morales, por quedar disimulada en ellas una agresividad que lleva a cabo la proeza de sustraerle su goce a quien la ejerce, repercutiendo sin cesar en sus partenaires sociales su perjuicio, lo que indican aquellas extensas condicionales, circunstanciales, es exactamente el equivalente del malestar en la cultura en la obra de Freud. Hay que preguntarse por qué medios operar honradamente con los deseos. Es decir, ¿cómo preservar el deseo en el acto, la relación del deseo con el acto? El deseo encuentra por lo común en el acto su colapso más que su realización y, como mucho, el acto solo le presenta al deseo su hazaña, su gesto heroico. ¿Cómo preservar, entre el deseo y dicho acto, lo que se puede llamar una relación simple o salubre? Digamos crudamente lo que quiere decir salubre en el sentido de la experiencia freudiana. Quiere decir desembarazado, lo más desembarazado posible, de la infección que es a nuestros ojos, pero no solo a nuestros ojos, los ojos, desde siempre, desde que se abren a la reflexión ética, el fondo pululante de todo establecimiento social en cuanto tal. Esto supone, por supuesto, que el psicoanálisis, incluso en su manual operatorio, no respete ese punto ciego, esa catarata recientemente inventada, esa lacra moral, esa forma de ceguera, que constituye determinada práctica desde el punto de vista llamado sociológico. Podría recordar aquí lo que pudo presentificar para mí cierto encuentro reciente con aquello a lo que conduce, vacío y escandaloso a la vez, esta investigación que pretende reducir una experiencia como la del inconsciente a la referencia de 2, 3, hasta 4 modelos sociológicos, pero mi irritación, que fue grande, ha decaído.
Y dejaré a los autores de tales ejercicios en las banalidades en las que se sienten a gusto. Precisaré que cuando hablo en estos términos de la sociología, no me refiero, ciertamente, al nivel de meditación donde se sitúa la reflexión de un Levi Strauss. Consulten su discurso inaugural en el College de France, que se refiere expresamente a una meditación ética sobre la práctica social. La doble referencia a una norma cultural, por una parte, más o menos míticamente situada en el Neolítico y, por otra parte, a la meditación sobre política de Rousseau, es en este punto suficientemente indicativa. Pero dejémoslo, aquí esto no nos concierne en absoluto. Recordaré tan solo que es a través de la referencia propiamente ética que constituye la reflexión salvaje de Sade, que es siguiendo los caminos insultantes del goce sadiano como les mostré uno de los accesos posibles a la frontera propiamente trágica donde se sitúa el Oberland freudiano. En el seno de lo que algunos de ustedes bautizaron el entre dos muertes, término muy exacto para designar el campo donde se articula propiamente todo lo que sucede en el universo trazado por Sófocles, y no solo en la aventura de Edipo Rey, se sitúa el fenómeno en relación con el cual creo poder decir que hemos introducido un punto de referencia en la tradición ética, en la reflexión sobre los motivos y las motivaciones del bien. Este punto de referencia lo designé propiamente como el de la belleza, en tanto que adorna, más bien tiene por función constituir el último dique antes del acceso a la cosa última, a la cosa mortal, allí donde la meditación freudiana aportó su último testimonio bajo el término de pulsión de muerte. Les pido disculpas por este largo rodeo, que no es sino un breve resumen con el que he creído poder bosquejar lo que dijimos el año pasado. Este rodeo era necesario para recordar, en el origen de lo que ahora tendremos que decir, en que nos detuvimos respecto a la función de la belleza. En efecto, no tengo necesidad, para la mayoría de ustedes, de recordar que constituye el término de lo bello, de la belleza, en este punto de inflexión que llamé la Warmerei platónica. Provisionalmente, a título de hipótesis, consideraremos que ésta constituye, en el plano de una aventura, si no psicológica al menos individual, el efecto de un duelo que se puede llamar sin duda inmortal, puesto que se encuentra en el origen mismo de todo cuanto se articuló luego, en nuestra tradición, sobre la idea de inmortalidad, del duelo inmortal de quien encamó el desafío de sostener su pregunta, que no es sino la pregunta de cualquiera que hable, en el punto en que él la recibía, dicha pregunta, de su propio demonio, de acuerdo con nuestra fórmula, en forma invertida. Me refiero a Sócrates, puesto de esta forma en el origen, digámoslo enseguida, de la transferencia más duradera que la historia haya conocido, lo cual daría a esta fórmula todo su peso. Me propongo que lo perciban ustedes, el secreto de Sócrates estará detrás de todo lo que diremos este año sobre la transferencia. 2. Este secreto, Sócrates lo confesó. Pero no por ser confesado deja un secreto de ser un secreto. Sócrates pretende no saber nada, salvo saber reconocer que es el amor, saber reconocer infaliblemente, nos dice, paso al testimonio de Platón, especialmente en el Isis, párrafo 204c, cuando con ello se encuentra, donde está el amante y donde está el amado. Esta referencia de Sócrates al amor se produce en una multiplicidad de casos, que nos devuelven a nuestro punto de partida que hoy quiero destacar. En efecto, por púdico o inconveniente que sea el velo mantenido, entreabierto, sobre el accidente inaugural que hizo desistir al eminente Brewer de permitir la continuación de la primera experiencia, no obstante sensacional, de la Token Cure, es muy evidente que era una historia de amor. Esta historia de amor no existió solo por parte de la paciente, de esto tampoco cabe duda. No basta con decir, en los términos exquisitamente comedidos que son los nuestros, como lo hace el señor Jones en cierta página de su primer volumen de la biografía de Freud, que Brewer debió de ser víctima de lo que nosotros llamamos, dice, una contratransferencia algo acentuada. Está claro que Brewer amó a su paciente. Como prueba más evidente nos basta lo que, en un caso semejante, es el desenlace bien burgués, el retomo a un fervor conyugal reanimado, el viaje urgente a Venecia, con el resultado, incluso, del fruto de una nueva hija que se añadió a la familia, de quien Jones nos indica bastante tristemente que su fin, muchos años después, se confundiría con la irrupción catastrófica de los nazis en Viena. No hay que ironizar sobre esta clase de accidentes, salvo, por supuesto, en lo que pueden manifestar de típico respecto a cierto estilo propio de las relaciones llamadas burguesas con el amor.
revelan la necesidad, la necesariedad de un despertar frente a esa incuria del corazón que también se armoniza con el tipo de abnegación en la que se inscribe el deber burgués. No es esto lo importante. No importa que Breguer haya o no resistido. Más bien, lo que debemos considerar una bendición, en aquel momento, es el divorcio, ya inscrito con más de 10 años de anterioridad, entre Freud y él. Esto ocurre en 1882, habrá que esperar 10 años para que la experiencia de Freud conduzca a la obra de los estudios sobre histeria, escrita con Breguer, 15 años para que Breguer y Freud se separen. Eso es lo importante. El pequeño Eros, cuya malicia, en lo más repentino de su sorpresa, golpeó al primero y le obligó a huir, encuentra a su amo en el segundo, Freud. ¿Y por qué? Podría decir, déjenme divertirme un momento, que es porque Freud tiene cortada la retirada. Este elemento pertenece al mismo contexto que conocemos desde que tenemos su correspondencia con su prometida, el de esos amores intransigentes de los que era sectario. Se encuentra con mujeres ideales que le responden de acuerdo con la modalidad física del erizo, si Streben Daheyen, como escribe en El sueño de la inyección de Irma, donde las alusiones a su propia mujer no son evidentes, ni se confiesan, ellas siempre van a contrapelo. La Frau Professor aparece en todos los casos como un elemento que Freud nos da de su permanente determinación, de su sed, y a veces es objeto de la admiración de Jones, quien, sin embargo, si he de dar crédito a mis informaciones, sabía lo que significa ser dócil. Este sería un curioso denominador común entre Freud y Sócrates, que como ustedes saben también se enfrentaba en su casa a una arpía dura de pelar. La diferencia entre las dos, para que resulte sensible, sería aquella cuyo perfil nos mostró Aristófanes, entre la nutria pomposa y la comadreja lisistratesca, cuya feroz mordedura tenemos que percibir en las réplicas de Aristófanes. Una simple diferencia de olor. Basta ya de este tema. En mi opinión no es sino una referencia accesoria, y este dato sobre la existencia conyugal no es en absoluto indispensable, quédense todos tranquilos, para su buena conducta. Tenemos que buscar en otra parte el misterio en cuestión. A diferencia de Breguer, y por la causa que fuese, la actitud que adopta Freud le convierte en el amo del temible pequeño Dios. Opta, como Sócrates, por servirle para servirse de él. Aquí, en este servirse de él, de Eros, todavía teníamos que subrayarlo, empiezan para nosotros los problemas. ¿Por qué servirse de él? ¿Para qué? Era aquí ciertamente donde hacía falta que les recordara los puntos de referencia de nuestra articulación del año pasado, servirse de él para el bien. Sabemos que el dominio de Eros va infinitamente más lejos que ningún campo que pueda ser cubierto por el bien. Al menos empecemos dándolo por sabido, y aquí los problemas que plantea para nosotros la transferencia no hacen más que empezar. Por otra parte, esto es algo que está perpetuamente presentificado en mi mente y en la de ustedes, porque es lenguaje corriente, discurso común sobre el análisis, decir sobre la transferencia que de ninguna manera, ni de forma preconcebida ni permanente, deben plantear como primer término del fin de su acción el bien, supuesto o no, de su paciente, sino precisamente su Eros. No creo que deba dejar de recordar aquí, una vez más, lo que une, en el punto más escabroso, a la iniciativa socrática con la iniciativa freudiana, comparando sus resultados en la duplicidad de términos de esta expresión condensada. Sócrates, también él, elige servir a Eros para servirse de él, sirviéndose de él. Esto le llevó muy lejos, dens cuenta, un muy lejos que se esfuerzan en camuflar haciendo de él un puro y simple accidente de lo que hace un momento llamaba el fondo pululante de la infección social. Pero, creerlo así, ¿no es ser injustos, no es quitarle la razón? ¿Creer que él no sabía perfectamente que iba a contracorriente de todo ese orden social en cuyo medio inscribía su práctica cotidiana? Su comportamiento no era verdaderamente insensato y escandaloso, por grande que sea el mérito con que la devoción de sus discípulos haya pretendido luego revestirlo realzando sus aspectos heroicos. Está claro que no pudieron evitar registrar lo que es una característica principal en Sócrates y que el propio Platón califica con una palabra que siguió siendo célebre entre quienes se han aproximado al problema de Sócrates, su atopía en el orden de la ciudad.
En el vínculo social no caben las opiniones y éstas no son verificadas por todo lo que asegura el equilibrio de la ciudad y, en consecuencia, no es solo que Sócrates no tenga ahí su lugar, sino que no está en ninguna parte. ¿Qué tiene de sorprendente que una acción, tan vigorosa en su carácter inclasificable, que todavía vibra y que se ha hecho su lugar propio, hasta llegar a nosotros, qué tiene de sorprendente que condujera a la pena de muerte? Es decir, de la forma más clara, a la muerte real, infligida a una hora previamente determinada, con el consentimiento general y, después de todo, sin que los siglos hayan podido decidir luego si la sanción era justa o injusta. A partir de ahí, ¿a dónde se dirige el destino de Sócrates? Un destino que no es excesivo, me parece, considerar no como extraordinario, sino como necesario. Por otra parte, ¿no fue siguiendo el rigor de su vía como Freud descubrió la pulsión de muerte? También es algo muy escandaloso, aunque sin duda menos costoso para el individuo. ¿Acaso constituye esto una verdadera diferencia? La lógica formal repite desde hace siglos, no sin razón en su insistencia, que Sócrates es mortal, que por lo tanto debía morir algún día de todas formas. Pero lo que aquí nos importa no es que Freud muriera tranquilamente en su cama. El año pasado me esforcé por mostrarles la convergencia con la aspiración sadiana de esto que aquí se esboza. La idea de la muerte eterna hay que distinguirla en este punto de la muerte en tanto que hace del propio ser su rodeo, sin que podamos saber si en ello hay sentido o sin sentido, y también de otra, de la segunda, la de los cuerpos, esos que siguen a Eros sin transigir, Eros, que hace que los cuerpos se reúnan, con Platón en una sola alma, con Freud sin alma alguna, pero en todo caso en uno solo, Eros en tanto que une unitivamente. Por supuesto, pueden ustedes interrumpirme aquí. ¿A dónde les estoy llevando? Este Eros, me conceden ustedes, es ciertamente el mismo en ambos, aunque nos resulte insoportable. Pero estas dos muertes, ¿para qué nos las vuelve a traer, para embarcarnos en lo mismo que el año pasado? ¿Todavía piensa en ello? ¿Y para hacernos atravesar qué? El río que la separa. ¿Estamos en la pulsión de muerte o en la dialéctica? Les respondo, sí. Sí, si la una conduce a la otra para dejarles a ustedes en la sorpresa. Estoy dispuesto a reconocer que voy errado, que no debo llevarles hasta los últimos callejones sin salida, que si lo hago al principio haré que se asombren de Freud, si esto no ocurre ya, o si no, de Sócrates. Sin duda, estos mismos callejones sin salida, si tienen la bondad de no asombrarse de nada, les demostrarán que son sencillos de resolver. Bastaría con que tomaran como punto de partida algo sencillísimo, claro como el agua clara, la intersubjetividad. Yo te intersubjetivo, tú me intersubjetivas por la barbilla, el primero que se ría se llevará un cachete, y bien merecido. Dicen, ¿es posible no ver que Freud ignoró que lo que hay en la constante sadomasoquista es eso y nada más? El narcisismo lo explica todo. Y se dirigen a mí, ¿no estuvo usted cerca de afirmarlo? Hay que decir que ya en aquella época era reacio a la función de su herida, al narcisismo, pero ¿qué importa? Y me dirán también que mi intempestivo Sócrates habrá tenido que volver, también él, a esa intersubjetividad. En suma, solo ha habido un error, el de forzar la marcha de las masas, a la que siempre nos conviene adaptamos, pues ya se sabe que hay que esperarlas para mover un dedo en el terreno de la justicia, porque ellas llegarán por fuerza el día de mañana. He aquí cómo se liquida el asombro, cargándolo en la cuenta del error. Los errores siempre serán errores judiciales y nada más. Esto, sin perjuicio de las motivaciones personales, como la que puede constituir en mí esa necesidad que siempre tengo de cargar las tintas y que debe de resultar de mi gusto porque quede lindo. Siempre nos salimos con la nuestra. Es una tendencia perversa. De modo que mi sofística puede ser superfina. Entonces, volveremos a empezar desde la A, y si piso tierra, me daré impulso en la litote para apuntar sin que tengan tiempo de sorprenderse siquiera. 3. ¿La intersubjetividad no es acaso lo más ajeno al encuentro analítico? Con solo que asome, la eludimos, seguros de que es preciso evitarla. La experiencia freudiana se paraliza en cuanto aparece. Solo florece en su ausencia. El médico y el enfermo, como dicen de nosotros, esa famosa relación con la que se regalan, ¿intersubjetivarán a cuál mejor?
quizás, pero hay que decir que en este sentido ambos están en apuros. Me lo dice para reconfortarme o para complacerme, piensa uno. Quiere engatusarme, piensa el otro. Hasta la relación pastor-pastora, si empieza así, empieza mal. Está condenada, si sigue así, a no conducir a nada. Por eso, precisamente, estas dos relaciones, médico-enfermo, pastor-pastora, tienen que diferir a toda costa de la negociación diplomática y de la emboscada. Lo que llaman el póker de la teoría, le guste o no al señor Henry Lefebvre, no hay que buscarlo en la obra del señor von Neumann, como sin embargo él ha afirmado recientemente, por eso, dada mi indulgencia, solo puedo deducir una cosa, que de la teoría de von Neumann solo conoce el título que figura en el catálogo de las ediciones Germán. Es verdad que, al mismo tiempo, el señor Henry Lefebvre sitúa en el registro del póker la discusión filosófica en la que estábamos sumidos. Si esto no es de su competencia, después de todo, como compensación solo puedo concederle su mérito. Volviendo al pensamiento de nuestra pareja intersubjetiva, mi primer cuidado como analista será no ponerme en la circunstancia de que mi paciente pueda participarme siquiera de tales reflexiones, y lo más sencillo para ahorrárselas es precisamente evitar toda actitud que se preste a una imputación de consuelo, a fortiori de seducción. Aunque yo evitara por completo tal imputación, se me podría llegar a escapar, si veo al paciente, in extremis, adoptar una actitud así, pero solo puedo hacerlo subrayando que si supongo que lo hace es sin saberlo. Todavía es preciso que tome mis precauciones para evitar todo malentendido, a saber, dar la impresión de acusarle de alguna triquiñuela, por poco calculada que sea. Esto tampoco significa que le corresponda al análisis incluir la intersubjetividad en un movimiento que la eleve a una potencia segunda, como si el analista pretendiera que el analizado se enrede para que él, el analista, le dé la vuelta. No, esta intersubjetividad es dejada propiamente en reserva, o mejor, es aplazada sine die, para dejar aparecer otro asidero, cuya característica consiste precisamente en ser esencialmente la transferencia. El propio paciente lo sabe, lo reclama, quiere que se le sorprenda en otro lugar. Ustedes dirán que es otro aspecto de la intersubjetividad, incluso, cosa curiosa, debido a que supuestamente yo mismo he abierto este camino. Pero donde quiera que se sitúe esta iniciativa, solo me puede ser atribuida aquí a contrapelo. Y de hecho, si yo no hubiera formalizado en la posición de los jugadores de bridge las alteridades subjetivas que están en juego en la posición analítica, nunca se hubiera podido fingir que se me veía dar un paso convergente con el esquema falsamente audaz que se le ocurrió cierto día a un tal Rickman bajo el nombre de Two Bodies Psychology. Tales creaciones siempre alcanzan cierto éxito en el estado de respiración anfibia en que se sustenta el pensamiento analítico. Para que sean exitosas, basta con dos condiciones. En primer lugar, que sean consideradas provenientes de zonas de actividad científica honorables, de las que pueda volverle a la actualidad del psicoanálisis, por otra parte fácilmente desprovista de frescura, un dividendo de lustre. En este caso sucedía así, porque Rickman era un hombre que, poco después de la guerra, portaba el aura benéfica de haberse bañado en la Revolución Rusa, lo cual supuestamente le habría sumergido en plena experiencia interpsicológica. La segunda razón del éxito es no estorbar en nada la rutina del análisis. Y así se abre camino de nuevo a un cambio de agujas mental que nos deja otra vez en vía muerta. La denominación Two Bodies Psychology hubiera podido tener al menos la virtud de llamar nuestra atención sobre el sentido en que la atracción de los cuerpos, por ella evocada, puede tener que ver con la situación analítica. Pero este sentido, adviértanlo, es precisamente el que está completamente elidido del empleo de su fórmula. Es curioso que tengamos que pasar por la referencia socrática para medir su alcance. En Sócrates, quiero decir allí donde le hacen hablar, la referencia a la belleza de los cuerpos es permanente. Es, por así decir, animadora de ese momento de interrogación en el que ni siquiera hemos entrado todavía, y en el que ni siquiera sabemos cómo se reparten la función del amante y la del amado. Al menos allí las cosas son llamadas por su nombre, lo cual nos permite hacer a este respecto observaciones útiles. Si algo en la interrogación apasionada que anima el inicio del proceso dialéctico tiene efectivamente relación con el cuerpo, hay que decir, sin duda, que en el análisis esta relación se destaca mediante rasgos cuyo valor de acento se incrementa por su incidencia particularmente negativa.
Que los propios analistas, espero que nadie se sienta aludido aquí, no se hagan valer por su encanto corporal es algo que tiene en la fealdad socrática su más noble antecedente y, al mismo tiempo, por otra parte, nos recuerda que ello no es en absoluto un obstáculo para el amor. Pero, con todo, debemos subrayar que el ideal físico del psicoanalista, al menos tal como se modela en la imaginación de la masa, comporta un añadido de lentitud obtusa y desafiedad obstinada que en verdad lleva consigo toda la cuestión del prestigio. La pantalla de cine es en esto el revelador más sensible. Por recurrir tan solo al último filme de Hitchcock, vean bajo qué forma se presenta el esclarecedor de enigmas, el que se presenta para decidir sin apelación posible cuando se han acabado todos los recursos. Francamente, es portador de todas las marcas del intocable. Por otra parte, nos resulta palpable en este punto un elemento esencial de la convención, puesto que se trata de la situación analítica. Para que ésta sea violada de una forma que no resulte escandalosa, sigamos tomando el mismo término de referencia, el cine, es preciso que quien desempeña el papel del analista, vean de pronto, El último verano, el terapeuta, ese que lleva la Cáritas hasta el extremo de devolver noblemente el beso que una desgraciada le planta en los labios, sea buen mozo. Ahí, es absolutamente necesario que lo sea. Es cierto que él es también neurocirujano y que enseguida lo mandan de vuelta a sus trépanos. No era una situación que pudiera durar. En suma, el análisis es la única praxis en la que el encanto es un inconveniente. Rompería el encanto. ¿Acaso alguien ha oído hablar de un analista encantador? Estas observaciones no son inútiles, aunque puedan parecer hechas para divertirnos. Es importante mencionarlas en su momento. No es menos notable que la dirección del enfermo, el propio acceso al cuerpo, que el examen médico parece requerir, aquí quede de ordinario sacrificado, por norma. Vale la pena advertirlo. No basta con decir que es para evitar los efectos excesivos de la transferencia. ¿Y por qué serían dichos efectos más excesivos en este terreno? Esto tampoco es debido a una pudibundez anacrónica, cuyas huellas se ve que subsisten en zonas rurales, en los gineseos islámicos, en ese increíble Portugal donde el médico solo ausculta a la bella extranjera a través de sus ropas. Nosotros todavía exageramos más en este punto, y una auscultación, por necesaria que pudiera parecer en los inicios de un tratamiento, o lo sea durante su curso, se considera como ruptura de la regla. Veamos las cosas desde otro ángulo. Nada hay menos erótico que esa lectura de los estados instantáneos del cuerpo en la que destacan ciertos psicoanalistas, porque es en términos significantes, por así decir, como dichos estados del cuerpo son traducidos. El foco de la distancia a la que tal lectura se acomoda exige por parte del analista tanta aversión como interés. No decidamos demasiado deprisa qué sentido tiene todo esto. Se podría decir que esta neutralización del cuerpo, que parece ser, después de todo, el fin primero de la civilización, se enfrenta aquí a una mayor urgencia, y que tantas precauciones suponen la posibilidad de su abandono. No estoy seguro de ello. Yo solo introduzco aquí la cuestión de qué es este epoché. Sin duda, sería apreciar las cosas incorrectamente no reconocer de entrada que el psicoanálisis exige en su comienzo un alto grado de sublimación libidinal en el plano de la relación colectiva. La extrema decencia que, bien puede decirse, se mantiene de la forma más común en la relación analítica hace pensar que, si bien el confinamiento regular de los dos interesados en un recinto cubierto de toda indiscreción solo muy raramente conduce a alguna coacción corporal de uno sobre el otro, es porque la tentación que este confinamiento supondría en toda otra ocupación es menor aquí que en cualquier otra parte. Atengámonos a esto de momento. La célula analítica, aunque sea acogedora, es cualquier cosa menos un lecho de amor, y esto se debe a que, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para reducirla al denominador común de la situación, con toda la resonancia que podemos darle a este término familiar, no es una situación por el solo hecho de acudir a ella. Como decía yo hace un momento, es la situación más falsa que pueda haber. Lo que nos permite comprenderlo es precisamente la referencia, que trataremos de tomar la próxima vez, a lo que es en el contexto social la situación del amor mismo. En la medida en que podemos circunscribir mejor lo que para Freud resultó palpable más de una vez, a saber, cuál es en la sociedad la posición del amor, posición precaria, posición amenazada, digámoslo enseguida,
Posición clandestina. En esta misma medida podemos apreciar por qué y cómo, en el marco más protegido de todos, el del despacho analítico, la posición del amor se convierte todavía en más paradójica. Suspendo aquí arbitrariamente este juicio. Básteles con ver en qué sentido pretendo que tomemos la cuestión. Rompiendo con la tradición que consiste en abstraer, neutralizar y vaciar de todo su sentido lo que puede estar en juego en el fondo de la relación analítica, pretendo partir del extremo de lo que supone el hecho de aislarse con otro para enseñarle, ¿qué? Lo que le falta. Situación todavía más temible, si pensamos precisamente que por la naturaleza de la transferencia eso que le falta lo aprenderá como amante. Si yo estoy ahí por su bien, no es ciertamente en el sentido, a toda prueba, en que la tradición tomista lo articula como amare est belle bonum aliqui, porque este bien es ya un término más que problemático. Si tuvieron ustedes la bondad de seguirme el año pasado, está superado. No estoy ahí, a fin de cuentas, por su bien, sino para que ame. ¿Significa esto que yo tenga que enseñarle a amar? Sin duda, parece difícil eludir esta necesidad. En lo que se refiere a amar y a lo que es el amor, habrá que decir que ambas cosas no se confunden. En lo que se refiere a amar y a saber qué es amar, debo al menos, como Sócrates, poder rendirme el homenaje de que algo sé al respecto. Ahora bien, si entramos en la literatura analítica, esto es precisamente lo que menos se dice. Pareciera que el amor, en su emparejamiento primordial, ambivalente, con el odio, fuera un término obvio. No vean ustedes en mis indicaciones humorísticas de hoy sino algo destinado a estimular sus oídos. Sin embargo, hay una larga tradición que nos habla del amor. Acaba desembocando, en último término, en aquella enorme elucubración de un Anders Nygren, que lo escinde radicalmente en aquellos dos términos increíblemente opuestos en su discurso, eros y ágape. Pero antes, durante siglos, no se ha hecho más que debatir sobre el amor. ¿No es acaso otro motivo más de sorpresa que de nosotros, analistas, que nos servimos de él, que no tenemos otra palabra en la boca, pueda decirse que con respecto a esa tradición nos presentamos en verdad como carentes de recursos, como los más desprovistos de cualquier tentativa, ni siquiera parcial, no digo de revisión, sino de alguna adenda a lo que se ha desarrollado durante siglos acerca de este término, incluso de algo que no sea indigno de dicha tradición? ¿No hay ahí algo sorprendente? Para mostrárselo y para hacérselo notar, he optado, como objeto de mi próximo seminario, por recordarles un texto de interés verdaderamente monumental, original, respecto a la que es nuestra tradición sobre el tema de la estructura del amor, el banquete. Si alguien que se sintiera lo suficientemente aludido, quisiera dialogar conmigo a este respecto, yo no vería en ello más que ventajas para inaugurar una relectura de ese texto repleto de enigmas, donde todo está todavía por mostrar, y especialmente todo aquello que la propia masa de la elucubración religiosa que nos penetra por todas nuestras fibras, presente en todas nuestras experiencias, le debe a este testamento extraordinario de la Juarmerey de Platón. Les mostraré lo que podemos encontrar allí, lo que podemos deducir de él, a modo de puntos de referencia esenciales, incluso en la historia de aquel debate sobre qué pasó verdaderamente en la primera transferencia analítica. Creo que cuando lo hayamos puesto a prueba no les cabrá a ustedes ninguna duda de que allí podremos encontrar todas las claves posibles. Ciertamente, estos no son términos, vistosos como son, que vaya a dejar pasar fácilmente alguna reseña publicada. Tampoco son fórmulas cuyos ecos me gustaría que fuesen a alimentar, en otros lugares, las mamarrachadas de costumbre. Espero que, este año, sepamos entre quienes estamos. 16 de noviembre de 1960. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más videos. Hasta la próxima.